Escucha este dato. El salario medio actual, que es de 1.850 euros brutos mensuales, puede comprar un 6,3% menos de mercancías y servicios que a comienzos del año 2000. Pasaron 23 años y el trabajador medio está peor. ¿No es evidente que la receta estatista de más impuestos y más gasto público nos empobrece? Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Si te suscribes gratuitamente en el canal de Telegram Barceló y Asociados, puedes recibir gratuitamente todos los artículos que publico. Hoy hice doblete porque publiqué un artículo en Expansión y otro en eldebate.com y otro material. Lo primero que te quiero comentar son los datos de la encuesta de población activa, que es una estadística trimestral que se acaba de publicar. Tú sabes, si escuchas este programa regularmente, que la idea general que te vengo planteando para la economía es una economía que venía en fuerte, aunque incompleta, recuperación. Eso se terminó en junio pasado, y que para el 2023 entraríamos a una etapa de mini crecimiento. Lo que nos dice la encuesta de población activa es que el mini crecimiento ya está aquí, porque el número de ocupados para la encuesta de población activa creció un 1,4% interanual, es decir, comparando el cuarto trimestre del año pasado con el cuarto trimestre del 2021. Si dejamos de lado los trimestres de la pandemia, este es el crecimiento más bajo desde junio de 2014. Ya, solo con eso te das una idea que la economía va a menos. Y además es coherente con otros dos datos que te comenté aquí, que uno es la producción industrial de noviembre, que cayó, y que eso nos anticipa que va a caer la producción industrial también interanual en el cuarto trimestre como un todo, y con el dato que a mí más me preocupa, que es la caída del número de empresas. Ha caído en la última parte del año pasado en 7 comunidades autónomas. Es algo que había pasado aisladamente en algún mes de los últimos meses del 2019, obviamente durante la pandemia, pero si dejamos de lado ese periodo, eso es algo que no pasaba desde el 2014 también. ¿Esto qué quiere decir? Entrar a una fase de mini crecimiento. Significa que cuando el empleo crece a buen ritmo, todos los grupos en que podemos clasificar la información, es decir, comunidades autónomas, grupos de edad, sexo, tipos de ocupación, etcétera, todos más o menos crecen. Cuando estamos en una fase de mini crecimiento, la cosa es distinta, porque ya hay algunos que crecen y otros que decrecen, otros que pierden terreno. Y entonces, en el cuarto trimestre ya encontramos varios grupos donde el empleo se redujo. Por ejemplo, los varones de entre 40 y 59 años, las mujeres de entre 25 y 39 años, los españoles con educación secundaria, la agricultura ha perdido un 10% de empleo, la tercera caída consecutiva, las finanzas y seguros, que es el cuarto trimestre consecutivo en que cae el empleo, las actividades administrativas, y en 3 autonomías, con Asturias, como no, una vez más a la cabeza de la destrucción de empleo, donde se perdió casi el 4% del empleo en solo un año en Asturias. Pero la cosa no termina ahí. Los autónomos, como un todo, han tenido su peor trimestre desde 2011. En 2022, es decir, comparando cuarto trimestre del 21 y cuarto trimestre del 22, dejaron de ser autónomos una media de 10.000 personas por mes. Entonces, en el año como un todo se perdieron más de 118.000 puestos de trabajo autónomos.
Te repito, la peor caída desde 2011. Por lo tanto, es un resultado peor el de los autónomos que en los peores momentos de la crisis anterior, que fueron en el 2012 y el 2013. Y peor, por supuesto, que en la pandemia. Por eso te digo, solo esos datos por sí solos son para tener, digamos, una gran preocupación, porque nos dice que más allá del triunfalismo del gobierno, la economía está en una etapa de mini crecimiento que significa que muchos van a decrecer. Pero en el caso de los particulares de los autónomos también me pregunto si este dato es una forma de anticiparse y de defenderse frente a la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización por tramos que se inventó el ministro Escrivá, que es otra forma que tiene el gobierno para confiscarle a los autónomos una mayor proporción del fruto de su trabajo. Otro dato que a mí me llamó la atención es el siguiente. Todo el empleo creado a lo largo del año pasado fue a mano de extranjeros. ¿Ves la cantidad de extranjeros trabajando en España? Y aumentó casi un 9%. El 91% de esta gente tiene educación secundaria. Pero si tú miras la cantidad de españoles trabajando, en 2022 se redujo en poco más de 4.000 personas. Porcentualmente es un dato mínimo, es 0,03%. Pero si vas específicamente, desglosas a esos españoles por nivel de formación, te das cuenta que los perjudicados el año pasado han sido los españoles con educación secundaria, que perdieron 131.000 puestos de trabajo. En cambio, los españoles con educación superior ganaron 125.000. Pero los españoles como un todo perdieron puestos de trabajo y todo el empleo creado fue a manos de inmigrantes. ¿Será porque los españoles tienen más facilidad para conseguir alguna prestación que les permite no trabajar y vivir del ingreso mínimo vital? Hasta el propio ministro Escrivá está reconociendo que el ingreso mínimo vital lo pide gente que no lo necesita. Claro, si te regalan el dinero y si pones un autobús a recorrer los pueblos de España para que la gente lo solicite, la gente lo solicita. Y luego te quieres hacer el prudente, el honesto, el responsable, diciendo que te sorprende que hay gente que lo pide que no lo necesita, si es lo que está promoviendo el gobierno y tu propio ministerio, Escrivá. Y si lo miras, el empleo creado desde el punto de vista de los contratos, te das cuenta que el 80% del empleo neto que se creó durante todo el año pasado fueron fijos discontinuos. Porque, como te dije, el número de autónomos se redujo en 118.000 personas. Pero el número de asalariados creció en casi 400.000. De esos, la creación neta que te queda, que son casi 280.000, 220.000 son fijos discontinuos. Y los 58.000 restantes son fijos normales, sean a tiempo completo o a tiempo parcial. Por lo tanto, solo esta pincelada que te estoy dando muestra que la economía está lejos del triunfalismo oficial. O sea, si tú tienes una economía que a lo largo del año crea 280.000 puestos de trabajo, de los cuales el 80% son fijos discontinuos y que han ido a parar fundamentalmente a inmigrantes, estaremos de acuerdo en que no es una situación para tirar cohetes. El mismo tipo de análisis podríamos hacer con los parados, pero para no aburrirte con números no tiene sentido, pero sí te puedo mencionar que ya hay aumentos en el número de parados entre los menores de 25 años, entre las mujeres de 25 a 39 años, en 7 autonomías está aumentando el paro. Por supuesto, la número 1 es Asturias, pero también crece el paro en Madrid, Castilla-La Mancha, en Aragón. En el caso de Madrid hay que hacer una salvedad porque Madrid es un lugar próspero y cuando aumenta el paro en lugares prósperos puede ser evidentemente que la economía esté aflojando porque es una cosa nacional, pero también porque hay más gente que va a buscar empleo a
a Madrid. Entonces, si tú estabas en Extremadura y te vas a buscar trabajo a Madrid, cuentas como parado en Madrid y no en Extremadura, aunque en realidad tú primero buscaste trabajo en Extremadura y no lo encontraste. Entonces tuviste que ir a Madrid. Y es lo que pasa también aquí en Asturias. Entonces, en la estadística aparece como paro de Madrid, pero habría que desglosar cuántos son madrileños y cuántos es gente del resto de España o del exterior que va a Madrid a buscar empleo porque sabe que es un lugar más grande y próspero. ¿Qué cabe esperar para el futuro? Más mini crecimiento. ¿Y eso qué significa? Que hay muchos grupos que, pese al discurso oficial, se van a quedar atrás. ¿Estamos condenados al mini crecimiento? Evidentemente no. Evidentemente no. Porque si el gobierno pusiera en marcha un plan agresivo y creíble de reducción del gasto público, reducción del déficit fiscal, privatizaciones para reducir la deuda pública, bajar la presión impositiva para alentar la inversión, moderar, no te digo ni siquiera eliminar, moderar las rigideces que todavía tiene el mercado laboral, fomentar el crecimiento empresarial, terminar de insultar a los empresarios y acabar con todas las amenazas de intervención que hay sobre la economía y el sector privado. Si se hiciera todo eso, evidentemente que no tendríamos mini crecimiento, sino que tendríamos crecimiento y mucho más empleo y mejores salarios. Pero a esta altura es evidente que la agenda del gobierno es exactamente la opuesta. Por lo tanto, el mini crecimiento, dado ese contexto, es lo mejor que podemos razonablemente esperar. Y hablando de insultos a los empresarios, yo no sé si tú oíste a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, cuando dijo, te lo leo textual, dice, es indecente, compañeros y compañeras, porque ella habla en inclusivo, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, una ministra mencionando estrictamente a dos empresas, es algo increíble, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Ya eso te demuestra que la capacidad de análisis económico de Ione Belarra es muy limitada, porque la crisis económica se ha camuflado por la pandemia, pésimamente gestionada. Recordemos que España es de los países con más muertes por millón de habitantes, y las medidas económicas, etcétera, muy mal gestionada. De hecho, es el peor país europeo en cuanto a recuperación del PIB. Por lo tanto, la crisis de fondo la crean las propias políticas que alienta la ministra Belarra. Pero bueno, ella habla de la crisis de Ucrania. Dice, es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos, siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados, tenemos que frenarles los pies. Es un lenguaje barriobajero, indigno de una persona que se siente en el Consejo de Ministros de España. Pero cuando el que lleva la batuta es un mentiroso sin escrúpulos, la degradación institucional alcanza a todos los rincones. Hay un párrafo de La rebelión de las masas de Ortega y Gasset que dice algo así, cuando la cuestión del mando marcha confusa, todo marcha desordenadamente. Y esto es exactamente así. Tienes al frente a una persona, insisto, que ha mentido desde el primer día, en realidad el primer día, desde antes de que lo conociéramos, porque ya estaba falsificando su tesis doctoral, antes de ser una persona conocida, así que imagina, y después ha continuado, y encima le ha abierto las puertas del poder al comunismo, y no a un comunismo letrado, como podría ser el caso de un Julio Anguita en su día, por ejemplo, sino al comunismo barriobajero capaz de
mencionar a empresas y a empresarios por su nombre y apellido con una mentira flagrante. Es decir, es gente que tiene, digamos, le importa tan poco el prestigio de las instituciones. En realidad no es que le importe poco. Ellos quieren demoler esas instituciones, por eso trabajan desde dentro por desprestigiarlas y lo consiguen, evidentemente. Si tú te pones en la piel de un comunista, el comunista odia al empresario como tal, porque considera que la única fuente del valor es el trabajo humano y por lo tanto toda la ganancia que tenga el empresario se la robó al trabajador, y entonces esa es la teoría de la explotación. Pero como decía muy bien Daniel Lacalle en un tuit el otro día, decía, si el trabajo fuese la única fuente del valor, una empresa como Walmart en bolsa sería mucho más valiosa que Amazon, y sin embargo no es así. Por lo tanto, es una teoría absolutamente equivocada. Pero además es absolutamente equivocada con solo haber trabajado en una empresa 2 días, porque uno con solo estar 48 horas en una empresa, uno se da cuenta que el empresario no solo está corriendo un riesgo porque está poniendo en juego su patrimonio, sino que hace muchas tareas que el empleado no hace. Por ejemplo, conseguir los clientes, por ejemplo, buscar financiación, por ejemplo, buscar los proveedores, por ejemplo, pensar cómo abaratar los costes, conseguir la mejor maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, todo el marketing, el posicionamiento del producto, etcétera, etcétera, todo eso forma parte de la ganancia que bien merecida tiene el empresario. Además, es mentira que las empresas se estén llenando de oro, porque si tú miras la evolución de los costes y la evolución de las ventas, los costes crecen más rápido. Y si los costes crecen más rápido es porque los márgenes se reducen. Entonces no hay más ganancias. Y eso también te lo comenté la semana pasada. Pero vayamos al razonamiento de Belarra. Imaginemos un país sin grandes empresas. Es algo difícil, porque tú fíjate que en España hay 5.100 grandes empresas, son pocas, y en esas 5.100 empresas que tienen más de 250 trabajadores, trabajan más de 6 millones de personas. Imagínate la importancia que tienen para no solo la economía, para la vida cotidiana de 6 millones de familias. Que en realidad son muchos más si tenemos en cuenta los trabajadores de las pymes que les venden únicamente a las grandes empresas. Si eliminas las grandes empresas de la economía española, el país se queda sin capacidad de exportar y, por ejemplo, sin capacidad de dar empleo como mínimo a esas 6 millones de personas y con una recaudación tributaria que caería en picado, porque solo las cotizaciones sociales de la gente que trabaja en las grandes empresas, que recordemos son las que pagan los salarios más altos, solo eso genera 62.000 millones de euros de recaudación tributaria. ¿Tú te imaginas lo que sería si se terminan las grandes empresas y el gobierno se queda sin 62.000 millones de euros para pagar las pensiones? Eso es la mitad de la nómina anual de las pensiones. Pero solo te estoy hablando de cotizaciones sociales. Además pagan IBI, pagan viñeta, pagan impuesto a actividades económicas, pagan impuesto a sociedades, etc. Entonces, si tú entiendes eso, lo ideal sería que España tuviera más grandes empresas, no insultar a las pocas que tenemos. Entonces, cualquier política económica auténticamente progresista debería fomentar el crecimiento de las empresas y cuidar a las grandes empresas que ya existen. Pero como sabemos, el gobierno está haciendo exactamente lo contrario, porque promueve impuestos con nombre y apellido, como son los impuestos a las eléctricas y a los bancos, con las amenazas para destopar las cotizaciones sociales, que es una barbaridad, y alentando el discurso oficial al que también se ha plegado el propio presidente, hablando de los señores con puro, los centros de poder, los poderosos, etc. Y ahora, dentro de este ataque, la idea es ponerle un precio máximo a los alimentos.
lo que sería un golpe adicional a los menguantes beneficios de los supermercados, lo que conlleva un riesgo de desabastecimiento. ¿Qué pasaría si la gente como Ione Belarra tuviera éxito en su empeño y lograra que las grandes empresas en España se terminaran? Pasaría lo siguiente: como esas actividades son indispensables, insisto, no para la economía, sino para la vida normal de las personas, pues estamos hablando de supermercados, energía, transporte, etcétera. ¿Qué pasaría? Pasaría que el gobierno tendría que pasar a ocuparse directamente de esas actividades. ¿Y qué pasaría si el gobierno se hiciera cargo de los sectores de energía, transporte, gran distribución, telecomunicaciones, la banca, etcétera? Pasarían un montón de cosas, pero la primera es que la calidad de los productos y servicios bajaría porque no habría competencia, y sin competencia el ser humano tiende a relajarse. Pasaría que para hacer una buena carrera profesional sería más importante el carnet de afiliación a un partido político que la valía personal. Pasaría que la eficiencia de las empresas se iría debilitando a medida que los criterios políticos tuviesen preponderancia sobre los criterios de eficiencia, que es lo que ocurre en todas las empresas públicas. Para simplificarlo, lo que significaría es que el avance del gobierno reemplazando las grandes empresas haría de España un país más parecido a Venezuela y a Cuba que a Canadá, Suiza o Irlanda, por ejemplo. Y respecto a que la inflación la genera el vendedor final, es un razonamiento infantil. O sea, un niño puede de 6 o 7 años va al kiosco, ve que el precio de las galletitas aumentaron y entonces dice que la culpa es del kiosquero. Está bien, un chico de 6 o 7 años es lógico, pero que lo piense y lo diga abiertamente una ministra sería, en un país normal, un motivo para pedirle la dimisión. Porque si los supermercados tuvieran el poder de poner los precios que quisieran, ¿por qué no lo hicieron hace 2 años o hace 3? Y en cambio esperaron ahora. El único culpable de la inflación es el Banco Central Europeo, porque es el único que tiene la posibilidad de emitir y se dedicó a emitir euros de manera como nunca en la historia se había hecho. Ya te lo dije 40 veces que Milton Friedman ganó el premio Nobel por haber estudiado estos temas y no hay ningún caso en la historia de un aumento sostenido de los precios sin que antes haya aumentado de manera bestial la cantidad de dinero. Y es lo que pasó en Europa. No nos confundamos. En este caso no estamos hablando ni de inflación ni de grandes empresas. Estamos hablando de que en el gobierno de España, Pedro Sánchez ha abierto las puertas a un grupo de gente que quiere cambiar nuestro sistema de libertades por un sistema que nosotros rechazamos. Ese es el punto verdadero. Y aunque digan que quieren actuar en favor de la igualdad y la justicia social, que son dos conceptos muy tramposos, sabemos que lo único que puede garantizar el comunismo es la falta de libertad y las cartillas de racionamiento. ¿Y por qué atacan las grandes empresas? Porque las grandes empresas son uno de los grandes escollos que tiene el comunismo español para cumplir sus objetivos, como también atacan a la monarquía por el mismo motivo. El error que podrías cometer es pensar que es un tema que no va contigo porque si total yo no soy gran empresario, total yo no soy de la Casa Real, a mí me da igual. No te da igual. El ataque a las grandes empresas no solo pone en riesgo empleos, que ya eso te toca más de cerca, porque pone en riesgo inversiones, porque pone en riesgo recaudación tributaria y además crispa el ambiente social. Hay un tema para mí más grave, que es un ataque a la libertad individual, a la libertad empresarial, y eso sí que te toca de cerca, porque la libertad no es algo que se pueda desgajar. La libertad es una única cosa, y si hay un grupo que es menos libre, todos somos menos libres. Y la gente como Belarra trabaja para reducir tu libertad
Hoy en cabeza de Juan Roch, pero mañana en cabeza de cualquiera. Por lo tanto, no caigamos en esa ingenuidad. Y brevemente, una cosa que me llamó mucho la atención es que el gobierno está preparando un decreto ley para impedir, o como mínimo dificultar, inversiones extranjeras en empresas estratégicas. Ya lo aprobó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una institución que yo creo que habría que cerrar. Y este tipo de cosas me lo ratifica. Simplemente lo que esto te muestra es la mentalidad frente de la gente que nos gobierna. Pero lamentablemente no solo de este gobierno, sino en general. Porque si tú tienes una empresa de energía y se la quieres vender a alguien, ¿quién es el gobierno para decir que no se la puedes vender? Hay un derecho de propiedad que es tuyo y el gobierno no tiene por qué meterse en el medio. Si una empresa extranjera compra una empresa de energía, lo que querrá hacer es vender energía a sus clientes. O sea, no va a comprar una empresa para fastidiar a sus consumidores. O sea, no hay antecedente de eso. Y luego está también la trampa de decir, no, puede comprarla, pero si es operador dominante, no. ¿Y qué es el operador dominante? Es lo que diga el propio gobierno. Pero además es más torpe este planteamiento de defender lo estratégico. En realidad lo estratégico es que haya electricidad. Y a mí me da igual si la electricidad me la da una empresa portuguesa, una empresa alemana o una empresa brasilera. Pero digo que en el caso de la energía es más ridículo porque en este momento ya hay autoconsumo, la gente se pone paneles solares, hay gente que ha reducido violentamente su factura de electricidad con el tema de la aerotermia. Entonces, la gente, digamos, la realidad ya está superando este tipo de cosas. Pero tiene una derivada adicional, que es que esto se presta a una gran corrupción, porque no olvidemos que la corrupción es un fenómeno estatal. Hay corrupción cuando el gobierno impide hacer una cosa que la gente considera que es razonable hacer. Tú fíjate, si la operación extranjera es de más de 500 millones de euros, la tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Si es de 200 a 500 millones, la tiene que aprobar el ministro de Industria. Si es de 100 a 200 millones, el secretario de Estado. Y si es de menos de 100 millones, vale que la apruebe el director general. ¿Tú te crees que un empresario que está dispuesto a poner 90 millones de euros para comprarse una empresa en España e invertir y hacer negocios, se va a quedar de brazos cruzados si un director general le dice, no, mire señor, esto no lo puede hacer? Le va a meter 1 millón de euros en una cuenta y el negocio va a seguir adelante. Y no me va a parecer mal, porque es una ley estúpida. Y leyes estúpidas hay muchas. Me acuerdo cuando yo era chico, en la Argentina de Alfonsín, que acá Alfonsín todavía tiene buena imagen, cuando fue un desastre de principio a fin, el tipo prohibía comprar dólares. Y cada tanto aparecía en el periódico gente detenida, en cárcel, juzgada, simplemente por comprar y vender dólares, que era algo que la gente hacía, como sigue haciendo el día de hoy, para defenderse de un gobierno que maltrata su propia moneda y estafa permanentemente a la población, obligándole a aceptar una moneda que no quiere. Bien. Luego, ¿qué pasó? Unos años después vino el gobierno de Carlos Menem, que fue el mejor gobierno que tuvo Argentina en los últimos 100 años, y comprar y vender dólares fue algo absolutamente legal. Imagínate los policías, los fiscales, los jueces que habían actuado hasta meses antes para combatir la compraventa de dólares, y ahora era algo totalmente legal. Eso te muestra que era una ley estúpida, era una norma estúpida, como en su momento fue también la ley seca en Estados Unidos. La gente que hace con las leyes estúpidas actúa igual y son oportunidades de corrupción. Y esta ley también. Otra cosa sería si el gobierno dijera, no vamos a permitir que compre una empresa española, ninguna empresa que venga, por ejemplo, de países totalitarios. Por ejemplo, no queremos empresas chinas, no queremos empresas cubanas, no queremos empresas venezolanas, etcétera, etcétera. Y entonces yo te diría ahí, bueno, es una intervención sobre el derecho de propiedad, pero por lo menos tendría el sentido de justificarse en un bien superior,
que es evitar el avance de gobiernos y de países totalitarios. Entonces eso sería otra cosa, pero esto realmente, esta gente no lo ha ni pensado. Ellos están pensando de la competencia en términos intervencionistas y estatistas. El estatismo nos empobrece y esta es una forma, porque a lo mejor una empresa francesa o alemana, como en su día E.ON, cuando quiso comprar Endesa, podría comprarse 2 empresas, por decir cualquiera, Naturgy y, no sé, y EDP, se las compra las 2 y se podría montar una pedazo de empresa con mejores precios, más competitiva, etcétera. Y el gobierno lo impediría. ¿Quién pierde? Nosotros. ¿Quién gana? Nadie, no gana nadie. Ese es el punto del estatismo. Pierden todos, menos el político que es el que tiene el poder.